Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Cómo están en este precioso domingo 22 de junio? Amén. Ya casi a medias del año 2025, hermanos. Estamos aquí, hermanos, escudriñando la palabra. Amén. Am, Bienvenidos aquí a Capilla del Calvario Palm Desert, al canal de Capilla del Calvario Palm Desert. Amén. Todos los que quieren escudriñar la palabra, los que quieren estudiar la palabra, bienvenidos. Amén. Acabamos de terminar el libro de los Romanos el domingo pasado. Y como ya en el pasado estudiamos el libro a los Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, el libro a los Efesios. Amén. El que sigue ahora es la epístola a los Gálatas. Así es que hoy en esta tarde, este domingo 22, como les digo, vamos a entrar a la introducción a la epístola a los Gálatas. Amén. La carta que Pablo escribió a la ciudad de Galacia, a las iglesias que se encontraban allí. Amén. Bienvenidos todos. Yo soy el pastor Joel Luébano. Como les dije, están en el canal de Capilla de Calvario Palm Desert. Amén. Acá en California. Bienvenidos todos. Les damos la bienvenida. Y vamos a comenzar aquí a la introducción a esta epístola a los Gálatas que Pablo escribió a las iglesias. Amén. ¿Qué es lo que él quería decirles? ¿Qué quería advertirles? Vamos a mirar. Amén. Bienvenidos. Estén seguros de que tengan su escritura. Amén. Su Biblia. Que tengan algo en que anotar sus notas, porque vamos a tener varias escrituras hoy de las cuales vamos a mencionar. Amén. Así es que bienvenidos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos enseñe las cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar. Amén. Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gloria, te damos honra. Señor, tú eres bendito, tú eres grande, celestial eres tú, Señor. Sabemos que tú estás sentado en ese trono celestial, que tú estás en control de todo, Señor. Que las cosas, aun cuando se miren mal, tú ya las profetizaste, Señor, en tu palabra, Padre, y nos enseñaste todas las cosas que vienen, Señor. Así es que prepáranos, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Prepáranos, Señor, con oídos para oír, para poder escudriñar tu palabra, y que ese Espíritu Santo precioso nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, como les dije, vamos a comenzar el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas a las iglesias que Pablo fundó ahí en esa área. Eran varias iglesias. Vamos a mencionar las ciudades más adelante, pero Pablo quería enseñarles ciertas cosas, y es lo que vamos a mirar hoy en esta tarde, aquí en la introducción a la epístola a los Gálatas. Amén. Miren, el título original de esta carta es en arameo Pros Gálatas. ¿Ok? Pros Gálatas. Y es la región de Asia Menor. Amén. Lo que ahora es Turquía presente, donde se encontraban estas iglesias a las que escribía Pablo. Amén. Estas eran iglesias en diferentes locaciones, o estaban localizadas en varias ciudades. ¿Ok? Para los que no saben, Pablo era un fariseo. En otras palabras, un religioso.
Amén. Que pensaba que cumplía la ley al pie de la letra. ¿Ok? Así como muchos piensan hoy en día que cumplen los mandamientos, aunque no es así. Amén. Los mandamientos de Dios, esos son muy importantes. ¿Ok? Él pensaba que los cumplía porque era religioso. Y por esa razón, él pensaba que era más puro que los demás. ¿Ok? Y desafortunadamente ese pensamiento lo privaba del amor, de la misericordia y de la bondad en su corazón. ¿Ok? Las cosas que muchos religiosos les falta. Los que quieren cumplir la ley supuestamente piensan que no adulteran, piensan que no mienten, piensan que honran a su padre y a su madre a todo momento, que honran a Dios sobre todas las cosas, en su mente, en su corazón, con todas sus fuerzas, cuando no es así. No es así, nadie lo puede hacer. Amén. Fue por esa razón que Cristo tuvo que venir a morir en esa terrible muerte, esa cruz o esa muerte de un criminal, aún no siendo el criminal. Él no era un criminal, él era inocente, pero murió en nuestro lugar. Nosotros somos los criminales, nosotros somos los mentirosos, nosotros somos los pecadores que merecemos la ira de Dios. Pero Cristo vino para salvarnos de esa ira. Amén. Y un religioso piensa que es más puro, que es más espiritual que otras personas. Y eso desafortunadamente, como les digo, priva a la persona de amor, de misericordia, de bondad. Amén. No hay nada de eso en su corazón. Y eso era lo que llevó a Pablo a perseguir, golpear y hasta matar a los que pensaban o a los que no pensaban como él, a los que supuestamente no eran parte del judaísmo. Amén. Hasta que Cristo mismo lo confrontó. ¿Ok? Cristo confrontó a Pablo y Cristo nos ha confrontado a nosotros también. Y por eso es que ahora, como Pablo, creemos en Él y le damos toda nuestra fe y nuestra confianza a Cristo Jesús. Amén. Rumbo a Damasco, buscando cristianos, Pablo el fariseo, cayó de su caballo y oyendo la voz de Cristo, se entregó por completo. Amén. Así es como debe de ser cuando una persona escucha la voz de Cristo Jesús. Pablo cayó al piso. Dice la palabra que no podía mirar físicamente. Quedó ciego. Amén. Dándole tiempo de que él pudiera mirar lo más adentro de su corazón. Amén. Dándole tiempo para que se arrepintiera, para que obtuviera perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde ese momento, hermanos, desde ese momento y de ahí en adelante, se unió a la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio lujoso, un edificio bonito, un edificio, no. La iglesia es nuestro cuerpo, somos nosotros. Amén. Ese es el templo de Dios. Esos son los verdaderos edificios donde mora el Espíritu Santo de Cristo dentro de nosotros. Amén. Desde que Él se entregó al Señor Jesucristo, empezó a predicar y se reunió a la iglesia, que como les dije, que es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para predicar las nuevas noticias. ¿Cuáles son las nuevas noticias? El Evangelio. Eso es lo que significa Evangelio. Las nuevas noticias del Señor Jesucristo. Amén. Miren, Pablo fundó iglesias en Gálatas o en Galacia. Amén. En ciudades de Antioquía
Iconio, Listra y Derbe. Todos estos lugares había iglesias que eran parte de la área de Galacia, donde Pablo está escribiendo esta epístola a todos ellos. Amén. Esto lo podemos mirar en Hechos capítulo 13 y 14. Obviamente no tenemos tiempo para mirarlo, pero si usted en su tiempo quiere investigar, como les dije, escriba en sus notas, amén, y lea, escudriñe la escritura. Busque usted mismo al Señor, porque dice el Señor Jesucristo que el que le busca lo hallará. Amén. Así es que es donde habla que Pablo fundó estas iglesias en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Lo puedes encontrar en el libro de los Hechos capítulo 13 y 14, que también acabamos antes del libro de Romanos, acabamos de enseñar. Amén. So, si usted tiene preguntas o quiere ver, todos estos enseñanzas están aquí en el canal de Capilla de Calvario Palm Desert. Solamente tiene que irse y buscar adecuadamente el libro de los Hechos, Apocalipsis, hemos hecho Efesios, hemos hecho 1 de Corintios, 2 de Corintios, hemos hecho el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos. Tenemos bastantes enseñanzas ya ahí, si usted está interesado y seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Amén. So, como les dije, Pablo escribió esta carta para contrarrestar falsos maestros, ¿okay? Que todavía está vigente el día de hoy, todavía enseñan estas cosas, o es necesario seguir escudriñando estas epístolas, porque hasta hoy en día, ¿okay? Había falsos maestros que, menorizando la enseñanza central del Evangelio, que es la justificación por fe, ¿okay? Como lo dice Romanos 3:31, dice: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? Pablo preguntó esa pregunta en Romanos, diciendo: de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Okay? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. La ley nos condenaba, la ley nos enseña que somos pecadores y también nos apunta a Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, hace esa pregunta: ¿invalidamos la ley porque creemos en Cristo? Claro que no. Su Espíritu que mora en nosotros nos ayuda a cumplir la ley. Dice: de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos el poder para poder escuchar al Señor, para poder seguir al Señor. Amén. Que es tan importante. Por eso ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. So, muchos hoy en día dicen lo mismo, es que tenemos que seguir observando el sábado, es que tenemos que seguir haciendo las fiestas que los judíos hacían. Todo eso, hermanos, era una sombra de todo lo que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen preguntas sobre el sábado, amén, sobre el día de reposo, el libro de Hebreos explica todo eso, de que ahora nuestro reposo es Cristo Jesús. Ahora reposamos en Él. Ya no más tenemos que estar tratando de pensar si cumplía este mandamiento, si cumplía aquel mandamiento. No, ahora el Espíritu Santo nos guía y nos enseña con los mandamientos escritos en nuestro corazón.
en nuestra mente. Amén. Que es muy importante. Estos maestros esparcen su enseñanza peligrosa, como les dije, que hay todavía en estos tiempos, ¿ok? De que hay que seguir el judaísmo y someterse a la ley mosaica, que es la ley dada a Moisés, ¿ok? Antes de que puedan ser cristianos. Todavía muchos enseñan eso hoy. Por eso Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, diciéndoles que eso no es cierto, que ya no estamos bajo una ley que tenemos que cumplir al pie de la letra por nuestras fuerzas. No se puede, nadie la puede cumplir. Hechos 15, 23 al 29. Dice, por medio de ellos escribieron los apóstoles, los ancianos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Amén. Les estaban escribiendo a estas mismas iglesias también. ¿Por qué? Porque había muchos que habían dicho que era necesario circuncidarse, ya que habían llegado a ser o entregarse a Jesucristo, que todavía eran necesarias todas esas cosas. Y por eso los apóstoles, los ancianos y todos reunidos en Jerusalén escribieron esta carta a los gentiles, diciéndoles cuál era lo más importante. El versículo 24 dice, por cuanto, hermanos, oímos que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, les han molestado con palabras, trastornando sus vidas. De común acuerdo, nos han parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Okay? Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también les confirmarán de la palabra el mismo informe, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿ok? No la ley, sino al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿ok? Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Amén. En otras palabras, que el Espíritu Santo les ayude. Esta carta fue enviada a los gentiles, diciéndoles que no era necesario que se conformaran al judaísmo porque ya estaban en Cristo. Cristo cumplió todo eso. Solo era una sombra de lo que Cristo venía a cumplir. Así es que Pablo escribe esta carta para contrarrestar estas enseñanzas erróneas, y no solo erróneas, peligrosas, hermanos, que nos alejan de la verdadera salvación de Cristo. Amén. Porque cuando una persona quiere seguir la ley a través de sus fuerzas, se está apartando del Señor, y dice Pablo que llega a ser hasta maldición para esa persona. Necesitamos de vivir, caminar y seguir en Cristo Jesús solamente, hermanos. Amén. Pablo escribe esta epístola a los Gálatas para refutar, en otras palabras, esos maestros erróneos que decían que hay que seguir la religión, que hay que ser religiosos en vez de tener una relación con Cristo Jesús, que es lo más importante.
Amén. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, nos guiará en nuestras vidas y nos enseñará lo que debemos de hacer. Amén. Estos enseñaban que tenían que circuncidarse, ¿ok? A los cuales las iglesias de Galacia se deleitaban en dichas doctrinas, ¿ok? Ya estaban empezando a seguir lo que estos falsos maestros decían. Por eso Pablo les tuvo que corregir, escribiéndole esta epístola, escribiéndoles esta carta. Miren el verso 6 del capítulo 1, Pablo les dice esto: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. ¿Ok? No hay evangelios diferentes, dijo Pablo. Es un evangelio erróneo, y todo evangelio que no tenga que ver con Cristo muerto y Cristo resucitado, tomando el lugar de las personas, de los pecadores, es otro evangelio. Y no es evangelio para comenzar, porque no son buenas noticias, van a ser malas noticias todo aquel que no esté en Cristo Jesús. Su carta, defiende la justificación por fe y advierte de las terribles consecuencias, hermanos, de abandonar la doctrina esencial. ¿Cuál es? Cristo, el evangelio. Cristo muerto y Cristo resucitado en nuestro lugar. Amén. La epístola a los Gálatas provee información histórica, muy valiosa acerca del contexto de los cuales habla Pablo aquí. En los capítulos 1 y 2 incluye su estancia de 3 años. 3 años en Arabia Nabatea, donde Cristo enseñó a Pablo todos los misterios que después él escribió en los libros, en las epístolas. Ese evangelio precioso. Versículos 1, 17 al 18 dice esto, dice: ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecer con él 15 días. Esto no está en el libro de los Hechos. Esto no lo podemos mirar en ningún otro lado. La epístola a los Gálatas tiene muchas cosas históricas que no hay en otros lugares y que concuerdan con los libros por ejemplo, del libro de los Hechos, donde se habla de la vida de Pablo. Incluye aquí donde estuvo 3 años, donde Cristo, como les dije, le enseñó a Pablo misterios que a nadie más se le ha sido enseñado. Amén. Donde fue instruido personalmente por Cristo. Como les dije, lo cual el libro de los Hechos no menciona esto. Amén. También habla de su visita de 2 semanas con Pedro, lo acabamos de leer. Cubre su viaje al cónsul o al concilio de Jerusalén, donde se escribió la carta que les acabo de leer, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y cómo tuvo que confrontar al mismo Pedro en el capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer un poquito. Dice: pero cuando
Pedro vino a Antioquía, yo puse, perdón, yo me opuse a él frente a frente, porque era reprensible. Pues antes que viniera ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y se apartaba temiendo a los de la circuncisión. ¿Okay? Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Okay? Entonces Pablo lo confronta y le dice en el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado, ningún hombre, ni aun los judíos. ¿Okay? El 16, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. A Pedro mismo, Pablo lo confrontó. ¿Okay? Como ya hemos notado, ¿okay? El tema central de Gálatas es como el tema de los romanos. ¿Okay? Pablo defiende esta doctrina, la cual es el corazón del evangelio. ¿Cuál es? La justificación por fe. ¿Okay? Tanto como sus ramificaciones teológicas, ¿okay? Capítulo 3 y 4, como sus prácticas, capítulo 5 y 6. Pablo teológicamente nos enseña cómo es la verdad y después nos enseña cómo practicar la verdad en el libro o en la epístola a los Gálatas. ¿Okay? También defiende su posición, también defiende su posición como apóstol en el capítulo 1 y 2, debido a que en Corinto, ¿okay?, falsos maestros trataban de ganar audiencias para sus enseñanzas herejes, sus enseñanzas que no tenían que ver con el evangelio, al minimizar su credibilidad como enviado de Dios, como apóstol. Por eso él tuvo que defender, por eso él decía, yo soy apóstol igual que cualquiera de los demás. Yo fui enseñado por Cristo Jesús igual que ellos. Amén. Los apóstoles caminaron con Cristo Jesús 3 años. Pablo estuvo y fue enseñado por Cristo Jesús 3 años. Igual. Amén. ¿Casualidad? No lo creo. Amén. No creo que sea casualidad. El Señor no trabaja con casualidades. El Señor hace todo a la perfección. Amén. Los principales, como les dije, los principales temas teológicos impactan porque tienen mucha similitud a los del libro a los Romanos, que acabamos, como les dije, de terminar este domingo pasado. Terminamos el último capítulo del capítulo 16. Para hablar de eso, tengo unos ejemplos aquí. ¿Ok? Vamos a mirar el libro de Gálatas comparado con el libro a los Romanos. ¿Ok? Una de las cosas que los dos libros hablan o que tienen similitud es la incapacidad de la ley
para justificarnos ante Dios, para justificar a la persona ante Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Ok? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley era solamente para eso, para que nos diéramos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Número 1 es la incapacidad de la ley para justificarnos ante Dios. Iguales. El libro de Gálatas es de eso. El libro de Romanos también. Número 2. El estado de muerte del creyente a la ley. Estamos muertos a la ley ya. La ley ya no tiene de qué acusarnos. ¿Qué? Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos muertos en Cristo Jesús. Crucificada esta carne en esa cruz. ¿Ok? Romanos 7:4 dice, de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Él tomó nuestro lugar para ser unidos con otro. ¿Ok? Ya no estamos unidos al mundo, ya no somos hijos de Adán, ahora somos hijos de Dios, del Hijo de Dios Jesucristo. Amén. Para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esa es la meta, que llevemos fruto para Dios, hermanos. Amén. Ese es el número 2, el estado de muerte del creyente a la ley. Estamos muertos a la ley. Número 3, la crucifixión del creyente, del que cree en Cristo, está crucificado con Cristo. Amén. Gálatas 2:19 dice, porque mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Ok? A fin de vivir para Dios. Romanos 6:6. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El viejo hombre está muerto. Ahora vivimos en Cristo Jesús solamente. ¿Ok? Como dice el versículo 20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. ¿Ok? Número 4, la justificación de Abraham por la fe. Fue justificado solo porque creyó. También nosotros somos justificados solo por creer en Cristo Jesús. Gálatas 3:6 dice, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Aleluya.
le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Son muy similares las epístolas de los Romanos y la epístola de Gálatas. Todos estos ejemplos, tengo aquí muchos ejemplos, varios ejemplos que hablan de las mismas cosas, las dos cartas. Amén. Número 5. Los que creen en Cristo son los hijos espirituales de Abraham. Gálatas 3:7 dice, por lo tanto sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. ¿Ok? Facilito. Son hijos de Abraham. Romanos 4:10 y 11 dice, como le fue contada, estando él circuncidado o incircuncidado. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión, cuando Abraham creyó. El 11. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. A nosotros también, igual que Abraham. Por eso los que creen en Cristo son hijos espirituales de Abraham. No son Pablo explicó eso también en los Romanos, no son los hijos físicos los que van a heredar el cielo, sino los hijos espirituales, los que creyeron por fe, igual que Abraham, los que tienen las mismas características espirituales que Abraham, son los que son hijos de él. ¿Ok? Número 6, y por esa razón serán bendecidos, porque creen por fe, serán bendecidos. Gálatas 3:9 dice, desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham en el hombre de fe. Amén. Romanos 4:23 y 24. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada la justificación, que los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Amén. Son las mismas, de las mismas doctrinas habla el libro de Gálatas y el libro de los Romanos. Por esa razón serán bendecidos. El número 7. La ley no trae salvación, sino la ira de Dios. ¿Ok? Gálatas 3:10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Quién las puede cumplir, hermanos? Nadie. Nadie las puede cumplir. Romanos 4:15 dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso Pablo dice, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia, están bajo el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy importante. La ley no trae salvación, sino la ira de Dios. Número 8. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice, desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Amén.
las mismas cosas. Número 9, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Gálatas 3:22. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. A Dios no le tomó por sorpresa que Adán y Eva iban a pecar o que Adán iba a desobedecer. Dice aquí claramente, era una plan de Dios, ¿ok? Era un plan de Dios hacer lo que hizo. Dice, no obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. ¿Ok? A los que creen. Romanos 11:32 dice, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Aleluya. ¿Cómo calificamos para obtener gracia y misericordia? Fácil, siendo pecadores. Y todos somos pecadores, así es que todos calificamos. Dios es bueno, hermanos. Dios es poderoso. Entreguémonos al Señor hoy. Demos nuestra vida al Señor hoy, hermanos. Todas las señales se están mirando. Ya, ¿por qué no nos entregamos completamente a Cristo de una vez? No sabemos qué puede pasar mañana. Entrega tu vida al Señor. Te lo ruego, como pastor que ama las almas, entrega tu vida hoy en este día. Amén. Entrégale todo al Señor Jesucristo. Número 10. Los que creen son bautizados por el Espíritu Santo o son bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aleluya. Amén. Todos los que son bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no están vestidos de pecadores, sino vestidos, purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6:3 dice, ¿ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Amén. Eso es lo que el bautizo significa. Solamente es una asimilación de lo que le pasó al Señor Jesucristo. Fue enterrado y al tercer día resucitó. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, es una asimilación de que fuimos enterrados con Él en la tumba y al tercer día resucitamos igual que Él cuando salimos fuera del agua. Aleluya. Por eso es que el bautizo es lo más precioso que una persona puede, por la cual la persona puede pasar. ¿Por qué? Porque murimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Aleluya. Número 11. Los creyentes somos adoptados como hijos espirituales de Dios. Gálatas 4 del 5 al 7. Dice, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto los hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Aleluya. Y número 7, así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Aleluya. Por medio de Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Lo mismo, ¿ok? El espíritu mismo
da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Ok? Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Seamos glorificados. Amén. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Número 12. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 3, del 8 al 10. Dice, no deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ok? Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resumen, ¿ok? Todos estos mandamientos se resumen en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo mismo que dice Gálatas 5:14. ¿Ok? Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Número 13, nos faltan 3 para terminar. La importancia de vivir bajo el Espíritu. ¿Ok? Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Muy importante, hermanos, vivir bajo el Espíritu. Romanos 8:4. Para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Amén. Conforme al Espíritu. 14. La batalla diaria de la carne en contra del Espíritu. Gálatas 5:17. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen juntamente para que no hagan lo que quisieran. Siempre está esa lucha entre nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Ok? Romanos 7:23 al 25. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros, que está en la carne. ¿Ok? Miserable hombre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Solamente Cristo, nadie más. Amén. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Vamos a cometer errores, hermanos, pero eso no quiere decir que lo vamos a usar como excusa para seguir pecando. El creyente, el que cree en Cristo, el discípulo de Cristo, camina en el Espíritu, camina bajo la guianza del Espíritu Santo y le pregunta al Espíritu Santo cómo va a vivir su vida. Y para terminar, el número 15, la importancia de que los creyentes, o sea, la iglesia, sobrellevemos las cargas los unos a los otros.
¿Ok? Esto es muy importante, hermanos. Por eso Cristo instituyó a su iglesia, para que nos ayudáramos unos a nosotros. Esto es muy importante. La importancia de que los creyentes, o sea, la iglesia, se sobrelleven o sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Más claro, no puede ser, hermanos. ¿Ok? Romanos 15:1 dice, así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Aleluya. Muchas cosas iguales en la epístola a los Gálatas, de la epístola a los Romanos, ¿verdad que sí? Y muchas cosas muy, muy importantes. Las voy a nombrar una vez más antes de irnos porque es muy importante. Amén. Para que las escriban y las lean. Vaya usted y escudriñe su palabra. Número 1 es la capacidad de la ley para justificarnos ante Dios. No es capaz esa ley. ¿Ok? La incapacidad de la ley para justificarnos ante Dios. Gálatas 2:16, Romanos 3:20. Número 2, el estado de muerte del creyente a la ley. Gálatas 2:19, Romanos 7:4. Número 3, la crucifixión del creyente con Cristo. Gálatas 2:20, Romanos 6:6. Número 4, la justificación de Abraham por la fe. ¿Okay? Gálatas 3:6, Romanos 4:3. Era muy importante eso. ¿Okay? Número 5, los que creen en Cristo son los hijos espirituales de Abraham, que creyó y le fue justificado. Gálatas 3:7, Romanos 4:10 al 11. Número 6, por esa razón serán bendecidos, porque creen, por fe solamente. Gálatas 3:9, Romanos 4:23-24. Número 7, la ley no trae salvación, sino la ira de Dios. ¿Okay? La ley solo trae la ira de Dios si quieres vivir bajo la ley, porque no la vas a cumplir. Gálatas 3:10, Romanos 4:15. Número 8, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, Romanos 1:17. Número 9, todos somos pecadores. Gálatas 3:22, Romanos 3:11-32. ¿Okay? Número 10, los que creen son bautizados en Cristo y con el Espíritu Santo. Gálatas 3:27, Romanos 6:3. Número 11, los creyentes somos adoptados como hijos espirituales de Dios. Gálatas 4:7-5, Romanos 8:14-17. Número 12, el amor es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14, Romanos 3:8-10. ¿Ok? Número 13, la importancia de vivir bajo el Espíritu. Gálatas 5:16, Romanos 8:4. Número 14, la batalla diaria de la carne en contra del Espíritu. Gálatas 5:17, Romanos 7:23-25. Ya los leímos. Es nada más los estoy repasando para que cuando usted mire este video, los escriba. ¿Okay? Y el número 15, la importancia de que los creyentes, o sea, la iglesia, sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Gálatas 6:2, Romanos 15:1. Amén. Bueno, hermanos, como les dije hace un rato, hacemos un llamado muy especial a que todos los que estén mirando se entreguen verdaderamente a Cristo. Las señales se están mirando últimamente.
los tiempos para que llegue el Señor Jesucristo están muy cerca. Amén. Y todo aquel que no sea hallado en Cristo será rechazado. Ese es el Evangelio. Hay buenas noticias, pero para que haya buenas noticias, tiene que haber malas noticias. Y la mala noticia es que todo aquel que no esté en Cristo Jesús, cuando Cristo venga, será rechazado. Será condenado. Amén. Que no seas tú uno de los que sea condenados bajo la ira del Señor. Cristo está haciendo el llamado. Entrégate hoy. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados ante Él. No lo tienes que hacer ante ninguna persona. Tú solito o solita, arrodíllate donde estás. Busca de Cristo Jesús y Él no te dejará quedar en vergüenza. Te lo aseguro. A mí me ayudó. A mi familia nos ayudó. Tenemos unos testimonios increíbles de las cosas de las cuales Jesucristo nos ha sacado. Y te puede sacar a ti también. Cristo puede restaurar tu matrimonio. Cristo puede sanarte de cualquier cosa de la cual estés tú pasando. Pero lo más importante, Cristo puede salvar tu vida. Te puede dar vida eterna. Amén. No lo desprecies. No desprecies al Señor hoy. Bueno, que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en su hogar, donde quiera que se encuentren, y les dé paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta pronto.